Nación Suseón, la tierra protegida por las estrellas. En medio de la noche silenciosa, un búho se posa sobre una rama mientras observa desde las alturas. Más abajo, un grupo de niños se reúne con los ojos llenos de emoción y aventura. Hoy deciden explorar el templo, emocionados por el misterio que encierra. Se preguntan qué pasaría si los adultos los descubren, pero eso no detiene su entusiasmo. Justo cuando están por adentrarse en el lugar prohibido, un hombre aparece y los detiene. Les advierte con firmeza que no deben entrar al templo, porque allí duerme un monstruo maligno. La advertencia despierta la curiosidad de una de las niñas, que repite en voz baja lo que acaba de escuchar, un monstruo maligno. El hombre entonces comienza a contar una antigua historia. Hace mucho tiempo, en esa misma tierra existió un monstruo llamado la Gran Serpiente. Su mayor deseo era hallar la perla mágica y convertirse en un dios. Anhelaba estar por encima del rey y gobernar todo el mundo, pero cuando sus atrocidades pusieron en peligro a la humanidad, un dios descendió y se sacrificó para sellarla. Gracias a ese sacrificio, la paz volvió al mundo. Sin embargo, el día que la gran serpiente despierte, una gran catástrofe caerá sobre el mundo. Ese ser hará cualquier cosa para obtener su venganza. La niña, asustada, pregunta si eso realmente sucederá, si la gran serpiente volverá a despertar y si una catástrofe ocurrirá de verdad. El hombre sonríe y les dice que mientras escuchen a sus padres y se vayan a dormir a tiempo, eso no pasará. Les pide que regresen a sus casas, porque seguramente sus padres ya están preocupados. Los niños asienten y se despiden. Mientras caminaban de vuelta, una de las niñas se detiene y mira hacia atrás. Sus ojos se posan en el altar de la serpiente. Por un instante, le parece que la pintura del altar se sacude, como si algo dentro estuviera a punto de despertar. Susurra sorprendida que la pintura se movió. Otro de los niños le grita que se apresure. Ella responde que ya va, sin poder apartar del todo la inquietud que la invade. En la nación Suseón, las personas se preparan con entusiasmo para una gran fiesta nocturna. Un hombre, en medio del bullicio, pide una máscara de león para su hijo, pero el vendedor le responde que tendrá que esperar. De pronto, se escucha a alguien anunciar que deben abrir paso, y entre la multitud aparece Rayeon Cheon, la hija mayor de la familia Cheon. Dos chicos la observan desde lejos, sonrojados y fascinados por su presencia. Uno de ellos comenta que esperaban solo para verla, y otro la compara con las camelias, diciendo que es tan inalcanzable que incluso rechazó al señor Jun Lee. Cerca de allí, su sirvienta la reprendió por gritar de forma tan poco decorosa para una dama noble, pero Rayeon, segura de sí misma, le respondió que esa era precisamente la forma correcta de hacerse notar. Entonces, un vendedor la reconoció emocionado, y ella comentó que sus productos lucían muy atractivos. El comerciante, halagado, le dijo que había recibido mercancía del oeste especialmente elegida para sus gustos. Sin pensarlo dos veces, Rayeon decidió comprar todo lo que había desde ese punto hasta el final del puesto. El vendedor, eufórico, prometió empacarlo todo de inmediato. Un grupo de niñas observaba desde lejos un prendedor de flores que Rayeon llevaba. Nunca habían visto algo así y sospechaban que debía venir del oeste. Una de ellas también deseaba uno, aunque claramente se notaba lo costoso que debía ser. Nana, preocupada, intentaba convencer a Rayeon de que dejara de gastar tanto, pero la atención de Rayeon se desvió cuando dos niños la sorprendieron con sus máscaras para la ceremonia. Ella, divertida, exclamó que pensó que eran duendes y pidió usar una también. Algunas mujeres entre la multitud murmuraban. No podían entender cómo una noble como Rayeon era tan inmadura. En contraste, mencionaban a Yuseon, el joven maestro de la mejor academia de artes marciales de la nación, apuesto, educado y digno. No comprendían cómo la hija de los mejores exorcistas del país podía ser tan revoltosa. Las familias Cheon y Yuseon eran como el día y la noche. Nana seguía insistiendo en que Rayeon debía comportarse como una verdadera dama, pues todos la estaban mirando. Pero Rayeon, burlona, decía que seguramente era porque estaban cautivados por su belleza. Nana negaba con desesperación. Luego notó que su falda estaba sucia y le sugirió regresar, ya que el sol estaba por ponerse. Rayeon, algo resignada, aceptó. En otro lugar, Rayeon observaba los preparativos del ritual. Nana mencionó que el líder Cheon aún debía estar orando. Rayeon, pensativa, comentó que llevaba casi un mes sin salir de su habitación, pero de pronto tropezó y dejó caer su abanico. Una mujer lo pisó con desdén. Era su tía. La reprendió duramente por gastar la riqueza familiar sin siquiera poseer poder espiritual, cuestionando si no sentía vergüenza de mostrar la cara ante los 7 dioses. Rayeon le respondió que el dinero no era suyo, así que no le importara. Pero su tía no se detuvo. La acusó de ser la única en la familia sin habilidades exorcistas, recordándole que todos ellos eran bendecidos por los dioses desde generaciones. Rayeon, cansada, le sugirió que se fuera a cazar fantasmas en vez de pelear con ella, pero entonces su tía arremetió con crueldad, culpándola de la muerte de sus padres. Rayeon, dolida pero desafiante, le entregó un caramelo como regalo sarcástico, diciéndole que lo chupara. Su tía, furiosa, la golpeó y ordenó encerrarla. Esa noche,
Rajeong estaba sola, jugando con unas ramas, cuando su estómago rugió. Tenía hambre y se sentía abatida. Recordaba las palabras crueles de su tía mientras permanecía en esa habitación fría. De pronto, una voz familiar la llamó. Era Seol. Rajeong intentó disimular su estado, pero Seol sabía que tenía hambre y le ofreció comida. Los guardias, observando la escena, murmuraban que Seol era todo lo contrario a Rajeong, amable, modesta, poderosa, y por eso el líder de la familia la favorecía. Seol le insistía a Rajeong que comiera algo, pero ella solo le pidió que lo dejara allí, que comería más tarde. Luego Seol le propuso salir al festival de linternas. Hacía años que no asistían a uno, pero Rajeong dudaba. Sabía que si la madre de Seol se enteraba, la golpearía. Seol le rogó que no hiciera caso, que no dejara que esas palabras le afectaran, que su madre tenía buenas intenciones, aunque no lo pareciera. Y Rajeong aceptó ir. Durante el festival, Rajeong observaba cómo todos se divertían. Se sentía fuera de lugar, pensando que quizás debería haberse quedado en el almacén. Mientras tanto, un sacerdote anunciaba el inicio de la ceremonia del ritual. Abrió un pergamino y comenzó a leer los nombres de los 7 dioses: Tamran, quien guía el inicio de la vida; Geomun, quien distribuye la suerte; Nokhon, quien equilibra el infortunio con la suerte; Mungor, quien representa el centro; Jeongeon, quien otorga poder al rey; Mugok, protector del cielo y la tierra; y Pagun, la puerta de la energía divina. Todos escuchaban con reverencia mientras el líder Cheon realizaba el ritual, pero Rajeong, en silencio, solo podía pensar en lo absurdo de todo eso. No entendía cómo podían seguir creyendo en esos dioses. Si realmente existieran, ¿por qué seguían habiendo monstruos y fantasmas? ¿Por qué no protegieron a sus padres? Para ella, los dioses eran una mentira, una excusa, y mientras todos la despreciaban por no tener energía espiritual, ella solo deseaba alejarse de aquella familia. Pero entonces, mientras se encontraba sola, unas niñas corrieron hacia ella y la invitaron a jugar. Rajeong, con una sonrisa sincera, aceptó y les propuso un nuevo juego. Las damas chismosas volvieron a murmurar al verla con esos niños de la calle. Decían que era una vergüenza para la familia Cheon, que probablemente había sido abandonada por no tener poderes, y que incluso había rumores de que no era una verdadera Cheon, sino una niña recogida de la calle. Un hombre que escuchaba defendió su honor. Decía que no podía ser cierto, que el líder Cheon no mantendría a su lado a una joven sin valor, a menos que hubiera algo más. Porque si algo era seguro, es que esa chica tenía buen ojo. Mientras tanto, Rajeong seguía jugando con las niñas. Les propuso jugar al 100 pies, y ellas, felices, se sujetaron a su cintura. Cantaban y se reían mientras avanzaban entre la multitud. Pero de pronto, Rajeong sintió un escalofrío. Miró hacia atrás, y notó que las niñas ya no estaban sujetas a ella. Comenzó a buscarlas entre la multitud, preocupada. Mientras corría, chocó accidentalmente con un joven. Su máscara cayó al suelo. Rajeong, nerviosa, se disculpó y la recogió, asegurándose de que no estuviera rota. El joven, tranquilo, le dijo que no pasaba nada y se puso la máscara de nuevo. Rajeong lo observó mientras él se alejaba, pero algo en él no encajaba. Había algo extraño, algo que no podía explicar. Y entonces lo supo y dijo: «Oye, espera, tú no eres un humano, ¿cierto?» Rajeong estaba completamente segura de lo que veía. Ese chico no era humano. Lo había poseído por completo, y no dudó en confrontarlo. Quería saber cómo un simple espíritu había logrado vivir dentro de un cuerpo humano. Le exigía respuestas con rabia e incluso desprecio, acusándolo de ser una basura y preguntándole qué había hecho con el verdadero dueño de ese cuerpo. Pero lo más inquietante era que él no parecía sorprendido, solo intrigado de que ella pudiera ver su verdadera forma. Por un momento, sus miradas se cruzaron en un silencio denso, pero justo cuando la tensión crecía, la voz de Nana interrumpió la escena. Había llegado corriendo, alterada al verla sola y alejada de la familia. Le reprochaba su imprudencia y advertía que un día la haría morir del susto. Al alejarse, sin darse cuenta, dejó caer un gancho. El chico lo recogió con calma y, observando la figura de Rajeong mientras se marchaba, pensó en silencio que tal vez ella sí podía. Al día siguiente, Rajeong se mostraba alegre y emocionada. Había conseguido una sombrilla preciosa de un comerciante recién llegado en bote. La describía con asombro, fascinada por las sombras en forma de flores que proyectaba en el suelo, creyendo que era por haber cruzado el mar. Sin embargo, su paso se detuvo al encontrarse cara a cara con el chico de la noche anterior. Él le preguntó directamente si pertenecía a la familia Cheon, y Rajeong, al reconocerlo, le habló con frialdad, llamándolo espíritu y acusándolo de husmear en su vida. El joven, sin alterarse, le preguntó por qué no lo había exorcizado si sabía que no era humano. Rajeong pensaba que debería haberlo ignorado y respondió con arrogancia que su familia no se molestaba con fantasmas tan débiles como él. Se rehusaba a perder tiempo con criaturas insignificantes. Pero lo que él dijo a continuación la desconcertó. Había conocido a otros Cheon, pero ninguno había sido capaz de ver su verdadera forma sin usar gafas espirituales.
Ella era diferente. Para él, era extraordinaria. Aunque intentaba disimular su sorpresa, Rajeong admitió en voz baja que podía ver fantasmas, aunque no tenía otras habilidades. No quería saber más, no quería involucrarse. Pero él la tomó del brazo y con una voz serena le pidió ayuda. Ella se quejó, lo llamó grosero, pensaba que era un espíritu molesto que no la dejaba en paz. Entonces él le pidió que dejara de llamarlo así. Dijo que se llamaba Yuseon Kang. Ese nombre provocó algo en Rajeong. Lo había escuchado antes. De pronto, todo encajó. Era el hijo de la familia que dirigía Muhan Gak, la academia de artes marciales más famosa de la nación, aquel del que todos hablaban. Él le pidió que bajara la voz, ya que la gente los miraba, pero Rajeong, fastidiada, respondió que no tenía por qué obedecerlo. Sin embargo, al ver a su tía acercarse entre la multitud, entró en pánico y rápidamente tomó a Yuseon de la mano, llevándoselo a otro lugar. Ya en privado, Rajeong lo enfrentó. No podía creer que un espíritu se atreviera a pedirle ayuda a alguien de la familia Cheon. Le dijo con rabia que no pensaba ayudarlo, que había robado un cuerpo humano y ahora pretendía compasión. Pero Yuseon, tranquilo, le preguntó qué creía que estaba haciendo realmente. Le quitó con firmeza la rama que ella sostenía, pero no se defendió. Solo la miró y le pidió que lo escuchara. Dijo que no había robado nada. Caminando hacia un lago cercano, comenzaron a hablar con más calma. Yuseon le preguntó cuánto poder espiritual tenía. Rajeong, queriendo parecer fuerte, mintió diciendo que era la sucesora de la familia, aunque por dentro sabía que no era del todo cierto. Fue entonces cuando Yuseon le explicó lo que realmente había pasado. Habló sobre los espíritus atados, aquellos que no pueden abandonar un lugar debido a rencores o asuntos sin resolver. Recordó el día en que conoció al dueño del cuerpo que ahora habitaba. Aquel joven había estado a punto de morir solo en el bosque, sangrando, débil, al borde del colapso. En medio de su desesperación, ofreció una plegaria. Cuando Yuseon apareció ante él, el joven preguntó si era un dios o la parca, pero Yuseon le explicó que no era ni lo uno ni lo otro, solo un espíritu atrapado en ese pueblo. Le propuso poseer su cuerpo por unos años, a cambio de salvarle la vida. Y el joven, sin dudarlo, aceptó. Dijo que no tenía remordimientos. Aunque no había sido un buen hijo, al menos quería vivir por su padre, que tanto se había sacrificado por él. Incluso estaba dispuesto a entregar su cuerpo por siglos si eso significaba cumplir su deseo. Después de aceptar, Yuseon poseyó el cuerpo y lo sanó con su poder espiritual. Fue un trato justo. El joven recuperó su salud y Yuseon ganó libertad para moverse por el mundo. Rajeong, al escucharlo, recordó los rumores sobre un joven enfermo que se curó milagrosamente de un día para otro. Ahora entendía por qué. Yuseon continuó hablando. Dijo que llevaba años vagando como un espíritu, sin recuerdos, sin saber quién fue o por qué murió. Todo su pasado había desaparecido. Solo le quedaban fragmentos, nombres que ya no significaban nada, y personas que fue conociendo y perdiendo una y otra vez. Deseaba salir de ese ciclo de soledad. Sabía que los espíritus atados solo desaparecían cuando resolvían sus asuntos inconclusos. Por eso, le pedía ayuda. Quería recuperar sus recuerdos, saber quién era realmente. Y por alguna razón, creía que Rajeong podía ayudarlo. Rajeong lo miró, conmovida por primera vez. Sí, sentía pena por él, pero no tenía idea de cómo hacerlo. No poseía grandes habilidades espirituales, y no sabía por dónde empezar. Pero justo entonces, en su mente surgió una escena del pasado. Recordó las veces que su tía la encerró sin comida. Recordó cuando Seol se le acercó, preocupada, y le dijo que podía casarse y escapar de esa vida. Rajeong, como siempre, rechazó la idea de casarse, diciendo que nadie era lo suficientemente bueno para ella. Pero Seol insistió, quedarse allí solo le traería más sufrimiento. Le habló de Muhan Gak, la única academia en todo el país donde la influencia de la familia Cheon no tenía poder. De vuelta al presente, Rajeong comenzó a pensar con claridad. Ese espíritu que ahora le pedía ayuda, era precisamente el hijo de la familia que dirigía Muhan Gak. Tal vez lo que Seol había dicho no era una tontería. Tal vez esta era su oportunidad para escapar, para dejar atrás a la familia Cheon, a los dioses que nunca la protegieron, a las ataduras que la condenaban. Quizás, ese era su destino. Entonces, mirándolo fijamente, le dijo que había cambiado de opinión. Lo ayudaría a encontrar sus recuerdos. Yuseon, sorprendido, preguntó si era en serio. Rajeong asintió, pero aclaró que había un problema, no sabía nada sobre él, ni siquiera su verdadero nombre o cuando había muerto. Si quería ayudarlo, tendría que estar cerca de él todo el tiempo, observarlo, entenderlo. Por eso, le dijo con seguridad que la mejor opción era unirse a Muhan Gak. Yuseon quedó perplejo, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Rajeong lo miró con decisión. Por primera vez, tenía una salida, y estaba dispuesta a tomarla. En una zona montañosa y empinada, Rajeong se encontraba luchando contra el terreno hostil mientras escalaba. Se quejaba del peso, del cansancio y de la dificultad del ascenso,
preguntándose si realmente tenía que cargar con todo eso. Pero Yuseon, impasible, le recordó que si quería ingresar a Mohan Gak, debía pasar por la prueba de admisión. No había excepciones. Rajeong protestó, creyendo que, como él era el hijo de una familia influyente, podía simplemente hacer que la aceptaran sin necesidad de examinarla. Pero la respuesta de Yuseon fue clara: muchos se esforzaban toda su vida por entrar en Mohan Gak, y los que lo lograban, lo hacían por méritos. Era una academia donde se luchaba por una causa justa, y en ocasiones, los estudiantes debían arriesgar su vida. No era un lugar para ingresar por caminos fáciles. Además, nunca antes se había admitido a una mujer. Tal vez, le dijo, debería encontrar otra forma de ayudarlo. Pero Rajeong, frustrada y con la mirada herida, confesó que no tenía otro lugar a donde ir. No había una segunda opción. Así que, dispuesta a todo, le dijo que se esforzaría, aunque no quería que él la fastidiara tanto. Yuseon, al ver su determinación, simplemente respondió que entonces comenzarían con su entrenamiento. Los días siguientes estuvieron marcados por el sudor, el dolor y la persistencia. Rajeong entrenaba bajo la mirada atenta de Yuseon, pero no era fácil. Tropezaba, se caía, y sus vestidos elegantes no ayudaban. Yuseon le pidió que viniera más preparada la próxima vez, con ropa más cómoda, pero ni eso bastaba. Días más tarde, volvió a caer con fuerza, y al llegar la noche, entrenando con la espada, su cuerpo ya no podía más. Cada golpe era un castigo, y aún así Yuseon la presionaba, aún le faltaban 50 golpes. Eso fue el límite. Rajeong arrojó la espada al suelo, rendida. Gritó que no podía hacerlo, que no tenía sentido seguir. Le pidió a Yuseon que usara su influencia, cualquier cosa, pero que la dejara entrar sin pasar por esto. Su voz sonó desesperada, y por un momento, Yuseon se quedó sin palabras. Aquella chica que parecía tan fuerte, ahora estaba al borde de romperse. Esa noche, de vuelta en casa, Nana la vio toda golpeada y adolorida. Le preguntó con sarcasmo si había retado a una roca a ver quién rodaba más rápido montaña abajo. Pero tras la broma, la preocupación era evidente. Rajeong se disculpó, diciendo que debía hacerlo, aunque no explicó mucho. Nana solo le pidió que fuera más cuidadosa, recordándole que su madre siempre dijo que ella era especial, que los 7 dioses la protegían, y que debía cuidar su cuerpo, aunque fuera solo por su madre. Rajeong, con una sonrisa suave y los ojos cansados, le aseguró que sí lo recordaba. Al día siguiente, Rajeong subió a un lugar alto y se quedó sola. Miró al cielo, pensó en sus padres, y por primera vez, rompió en llanto. Dijo que sus padres se habían equivocado, que aunque le aseguraron que los dioses la cuidarían incluso después de su muerte, no lo hicieron, que si realmente le importara a esos dioses, no se los habrían arrebatado. En ese momento apareció su tía, escuchando todo. Con tono frío, le recriminó por insultar así a los dioses. Le dijo que los poderes espirituales no estaban con ella porque los dioses la habían maldecido, que sus padres fueron tontos al pensar que era especial, cuando en realidad la maldición que cargaba fue lo que provocó la tragedia, que los dioses castigaron a sus padres por no aceptar la verdad, y más aún, que murieron salvándola de un espíritu maligno. Rajeong, furiosa, le gritó que no iba a creer esas tonterías, pero su tía insistió: si los poderes espirituales siempre estuvieron en la familia, ¿por qué a ella no le fueron dados? La llamó ingenua y tonta, como sus padres. Recordó cómo ellos solían hablar de ayudar a los fantasmas a resolver sus rencores y alcanzar la paz, pero su tía lo consideraba una estupidez. Para ella, no era de extrañar que hubieran sido mutilados por un espíritu maligno por pensar así, y mientras su tía escupía ese veneno, en la mente de Rajeong brotaba un recuerdo cálido, la voz de su madre, enseñándole que no existían los espíritus malignos, solo almas perdidas, que su misión era escucharlos, calmarlos y guiarlos hacia un lugar mejor. Esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza, Yuseon observaba la oscuridad con preocupación. Sabía que entrenar bajo la tormenta era peligroso, pero también sabía que no había tiempo que perder. Recordaba la determinación de Rajeong, pero también su falta de talento. Aún no estaba convencido de que ella pudiera ayudarlo. ¿Cómo confiar en alguien que apenas soportaba el entrenamiento? Justo en ese momento escuchó un sonido metálico. Era el ruido de una espada cortando el aire. Sorprendido, vio a Rajeong entrenando sola, bajo la lluvia, con las manos ensangrentadas de tanto sostener el arma. Sin pensarlo, corrió hacia ella y la detuvo. Le preguntó si estaba bien, pero Rajeong no podía responder, estaba llorando. Yuseon le dijo que era mejor regresar, que la lluvia hacía el terreno más peligroso. Pero Rajeong lo miró a los ojos y le dijo que no, que seguiría, que no importaba cuánto doliera, entraría a Mohan Gak costara lo que costara. Él intentó hacerla entrar en razón, diciéndole que podía continuar cuando el clima mejorara, que no había camino adelante, que era muy empinado. Pero Rajeong, entre lágrimas, solo respondió que no la siguiera si iba a quejarse tanto, y siguió subiendo. Yuseon no pudo dejarla sola. La siguió, preocupado. Pero el terreno era traicionero, y de pronto resbaló.
Su cuerpo comenzó a caer, y Rajeong, sin pensarlo, lo sostuvo con fuerza. Sin embargo, él sabía que no aguantaría mucho. Le pidió que lo soltara, que no se sacrificara. Pero ella se negó. Le gritó que no podía hacerlo. Y justo cuando sus fuerzas cedían, cuando Yuseon aceptaba resignado que todo había terminado, notó algo diferente, no estaba cayendo. Rajeong lo sostenía, con poder espiritual. Rajeong corrió hacia Yuseon al ver que había logrado evitar su caída. Su voz sonó preocupada, sincera, quería saber si estaba bien, si se había hecho daño. Yuseon, respirando agitado, le respondió con franqueza que no estaba bien, pero lo que realmente los dejó perplejos fue lo que acababa de pasar. Rajeong le preguntó si había sido él quien lo hizo, si acaso Yuseon había invocado ese poder que detuvo su caída, pero Yuseon negó con la cabeza. Él creía que había sido ella. Rajeong se quedó en blanco, confundida, con una idea repentina dando vueltas en su cabeza. ¿Había sido ella quien lo hizo? ¿Había despertado su poder espiritual? Yuseon, con una expresión sincera, le dijo que era una chica asombrosa. Rajeong se quedó pensativa. ¿Y si realmente tenía poderes? ¿Y si después de todo, si había algo en ella? Movida por esa duda, más tarde Rajeong se encontraba sola, tratando de replicar lo ocurrido. Tenía en sus manos un talismán, concentrando toda su energía. Lo lanzó con fuerza esperando algún tipo de reacción, pero el talismán simplemente cayó al suelo. Frustrada, lo intentó otra vez. Nada. Volvió a lanzarlo con más fuerza, y una vez más. Nada. El objeto ni siquiera flotó. Se quedó en silencio, con el ceño fruncido, tratando de encontrar una explicación. Pensó que tal vez lo de antes fue una simple coincidencia, que lo del acantilado no tenía sentido. Se decía a sí misma que era imposible que de pronto desarrollara poderes espirituales. Nunca sería como su padre. Estaba soñando despierta, y debía dejar de hacerlo. Ahora tenía que enfocarse en su objetivo real. Salir de ese lugar y entrar en Muhanga. No había vuelta atrás. En otro rincón, Yuseon reflexionaba en silencio. Durante mucho tiempo pensó que Rajeong solo estaba fingiendo ser especial, pero ahora lo dudaba. Recordaba claramente cómo lo salvó, cómo supo que él era un espíritu desde el principio. Incluso en el acantilado, la forma en que usó ese poder fue impresionante. Tal vez, después de todo, si era una Cheon diferente, muy diferente, tal vez incluso extraordinaria. Si había alguien que podía ayudarlo a recuperar sus recuerdos, era ella. Tenía que mantenerla cerca. Al día siguiente, Rajeong continuaba entrenando sin descanso. Yuseon, al verla tan decidida, le preguntó si no quería parar un momento, pero ella se negó. Detenerse solo haría todo más difícil. Quería seguir hasta alcanzar la cima. Su determinación era tan grande que incluso Yuseon, quien siempre mantenía un aire serio, esbozó una pequeña sonrisa de orgullo. Más adelante, llegó el momento de practicar arquería. Rajeong, con aire confiado y un toque de sarcasmo, aseguró que como sucesora del clan Cheon podía disparar desde millones de metros y darle justo en la cabeza. Pero Yuseon no se dejó impresionar, y le preguntó si en serio había usado un arco antes. Ella, un poco picada en el ego, le dijo que le mostraría lo que una maestra en entrenarse sola podía hacer. Y con fuerza, disparó su primera flecha. El entrenamiento se intensificaba. En una cascada, Yuseon explicaba que para dominar las artes marciales no solo se debía entrenar el cuerpo, sino también la mente. Rajeong lo escuchaba con atención mientras realizaba dominadas. En su mente, se sentía orgullosa, por primera vez sentía sus músculos fortalecidos. Se preguntaba si en verdad estaba volviéndose más fuerte, pero Yuseon, con su tono directo, le dijo que sus músculos solo se notaban porque era muy delgada. Rajeong no se lo tomó mal, sonrió con entusiasmo y volvió al entrenamiento. Más adelante, Yuseon le recordó que la prueba de admisión era en pocos días. Ella, con determinación y sin dudar, dijo que por supuesto que lo sabía. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, con una mirada firme dijo que cuando regresara, lo haría habiendo pasado la prueba. La despedida no tardó en llegar. En la propiedad de los Cheon, Nana, llorando, le rogaba que volviera pronto. Le dijo que sin ella no tendría nada que anhelar, que siempre estaría para ella. Rajeong, con ternura, le prometió que volvería siendo una mejor persona. Le dijo que seguramente se encontrarían en el mercado. Se abrazaron con fuerza. Fue un adiós lleno de cariño y lágrimas. Nana le sugirió que se despidiera del líder de la familia, pero Rajeong simplemente dijo que no era necesario. Después de todo, él nunca se preocupó por ella. Seol también se acercó, con lágrimas en los ojos. Le dijo que la extrañaría, que se cuidara, que iría a verla cuando pudiera. Rajeong, conmovida, se disculpó por irse tan repentinamente, por no quedarse a ayudarla. Claro, Seol le pidió que no pensara así, que ella se las arreglaría, que lo único que importaba ahora era que Rajeong encontrara su felicidad y no regresara jamás a ese lugar que tanto la hizo sufrir. Rajeong aceptó. Le prometió que pasaría la prueba y se despidieron con un abrazo. Mientras se alejaba, Rajeong miró una última vez la casa donde había crecido. Pensó en sus padres. Les pidió perdón por dejar atrás a la familia Cheon. Les prometió que regresaría algún día,
pero solo cuando hubiera tenido éxito. Les pidió que la cuidaran desde donde estuvieran. En ese momento, su tía apareció en el camino. Con desdén, le dijo que era mejor que se fuera, que debía agradecer que la dejaron vivir allí por tanto tiempo, y, con crueldad, le dijo que si moría, sería mucho mejor. Rajeong la miró fijamente, la enfrentó, y con una sonrisa le preguntó si sabía que tenía un bebé fantasma aferrado al hombro. Su tía palideció de inmediato, y Rajeong se alejó con un aire triunfante, pero su tía, furiosa, le gritó que si se marchaba ahora, estaría dándole la espalda a la familia para siempre, que no sobreviviría sin el apoyo del clan. Pero Rajeong no se volvió, caminó decidida hacia su nuevo destino. Pensó en lo que dejaba atrás, el peso del poder espiritual, los prejuicios de su familia, las cadenas que la ataban. Iba a un lugar donde tendría que probarse a sí misma, pero por primera vez, sentía que estaba tomando una decisión por su propia cuenta. Finalmente, llegó al sitio de la prueba. Un gran número de personas se encontraba reunido. Todos la miraban, algunos cuchicheaban. Una chica tratando de entrar a Muhangak, ¿está loca?, decían. Otros murmuraban que había sido una carga para su familia y que ahora lo único que le quedaba era casarse. Pero Rajeong no bajó la cabeza, sonrió. No necesitaba su aprobación. Mientras tanto, a lo lejos, uno de los hombres notó la presencia de Yuseon y le comentó que la prueba estaba por comenzar. También mencionó que había un rumor de que una chica se presentaría, y era cierto, era ella. Yuseon, desde la distancia, pensó en silencio. Rajeong, buena suerte. La voz del examinador se alzó. Todos guardaron silencio. El momento había llegado. Finalmente, comenzó la prueba de admisión de Muhangak.